Apellido. DNI Recording número. in progress. 99. Cargo que ocupa actualmente, doctor. Fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Bien. Respecto a las personas aquí imputadas, ¿le informaron el nombre y apellido de ellos? Sí, señor. ¿Tiene algún vínculo de parentesco, amistad o enemistad con alguno de ellos que le impida decir la verdad? No, no tengo parentesco ni amistad, pero a muchos de ellos lo conozco por mi anterior función. Bien, ello no le impide decir la verdad. No. Bien. Doctor Krupnik. Gracias, señor presidente. Sí, gracias. Doctor Dalmau, buen día. Buenos días. Lo consulto, usted ya le ha dicho al señor presidente que al día de la fecha es fiscal del Ministerio Público de la Acusación. ¿Qué función cumplía en octubre del año 2014? Era jefe de investigación y juicio número 1, al igual que ahora. Bien, usted para ese año, siendo fiscal, ¿era también el jefe de la unidad de investigación y juicio del MPA? Sí, sí. Era fiscal y dentro de la Fiscalía Regional 2 del MPA era jefe de investigación y juicio número 1. Bien. Usted le dijo al señor presidente cuando recién le preguntó en relación a las personas imputadas que algunos los conocía. Yo voy a preguntarle puntualmente si usted conoce o ha conocido en su función como fiscal, ¿no? Al comisario Candia, al comisario Pieroni, al oficial Escobar y al oficial Císcaro, si los ha tratado funcionalmente en su rol de fiscal a estos funcionarios policiales. No, como fiscal no. Bien. ¿Usted recuerda cuáles o qué labores se realizaron o realizó usted o realizaron en equipo en el marco del paradero de Franco Casco hacia octubre del año 2014? Sí, en ese momento yo, como le digo, era el jefe de la unidad, pero al poco tiempo fue durante el mes de octubre, porque antes los paraderos lo llevaba junto con otras causas sin detenidos, lo llevaba la fiscal adjunta Caini, que después tuvo una licencia médica. El fiscal Apanovich se empezó a ocupar del tema de paraderos junto con el secretario Leandro Trangoni. Al ser yo jefe de investigación y juicio y tener dentro de las funciones que hay en mi unidad el área de paraderos, bueno, los tenía, digamos, a cargo, pero se ocupaba más que nada el fiscal Apanovich junto con Trangoni de ese tema. Bien. ¿Usted recuerda en el marco de estas labores, más allá de lo que me acaba de decir, que fundamentalmente se ocupó Apanovich con Trangoni, si usted como jefe de la unidad recuerda la remisión de oficios solicitándole medidas diversas a la Dirección de Asuntos Internos de la provincia de Santa Fe? Sí, recuerdo que se hizo esa medida. Lo consulto en el por qué se seleccionó dicho personal, dicha fuerza en concreto. ¿Por qué no Policía Federal o Gendarmería o Prefectura, alguna otra fuerza de orden federal? ¿Y por qué se vuelcan a la selección de asuntos internos en el diligenciamiento de estas medidas? Sí, bueno, le explico. En el año 2014 que ocurrió esto, recién se iniciaba el nuevo sistema de enjuiciamiento en la provincia de Santa Fe, que se inició el 10 de febrero del 2014, si bien muchos estábamos en funciones ya desde diciembre del año anterior. En esa primera etapa, el cambio de sistema llevó a que la policía provincial empezó a trabajar con un ritmo distinto al que lo venía haciendo con el anterior sistema inquisitivo. Limitando su actuación al mínimo posible. O sea, cualquiera que haya intervenido en el sistema anterior recuerda por ahí el contenido mínimo de un sumario y las principales diligencias estaban cumplidas, a veces mejor, a veces peor, pero de una manera mínimamente se tomaban testimoniales, se realizaban inspecciones oculares, croquis, se avanzaba un poco en la tarea propia de la policía, que en ese momento era
el antiguo artículo 190 del Código de Procedimientos, pero se cumplía de una manera medianamente aceptable. En el 2014, cuando cambia de sistema, se disuelve lo que era, por ejemplo, AUE, se crea la PDI, y esa repartición medianamente empezó a cumplir las tareas de una manera medianamente aceptable, pero por ahí lo que era orden público, las comisarías y demás, como digo, limitaban su actuación a lo mínimo. Siempre fue una unidad respetada, lo que es división judiciales, pero también en ese momento estaba muy reciente una unidad que se había creado dentro de judiciales, que después muchos de sus integrantes ya estaban sospechados en esa época y terminaron condenados. Entonces, Asuntos Internos se había ganado desde su inicio con la doctora Perazo un prestigio dentro de la repartición. Tenía una forma prolija de trabajar, exhaustiva. Entonces, me pareció, ante la situación del caso, donde no había noticias de este caso de Paradero, donde era un caso que ya se presentaba con una cierta problemática, donde había habido presentaciones de familiares y demás, que era la manera más adecuada de tratarlo con la unidad de Asuntos Internos, que iba a tener una respuesta de mayor calidad que delegándoselo a otra área. Bien, y este prestigio que usted dice que tenía Asuntos Internos en ese momento, que motivó esto, ¿se vio honrado por las actuaciones de Asuntos Internos en este legajo? O sea, ¿usted sintió que Asuntos Internos estuvo a la altura de la circunstancia, que aportó información de calidad? Bueno, Asuntos Internos, o sea, no se le delegó la investigación completa, sino que yo creo, si mal no recuerdo, yo directamente mandé un oficio, pero también mandó varios el fiscal Aponovich, iban cumpliendo las medidas que nosotros le íbamos solicitando, y bueno, también trajeron algunas hipótesis, algunas fueron descartadas, pero entiendo que tuvo una actuación, hasta donde yo sé, ya le digo, estaba abocado en forma directa el fiscal Aponovich, pero hasta lo que yo pude ver fue una actuación adecuada. Bien. Lo consulto en relación a cuál es el alcance que ustedes como fiscal, o usted como jefe de esta unidad, le otorga a la voz entrevista. O sea, me explayo, cuando ustedes le requieren a alguna dependencia policial que entrevista a un grupo indeterminado de personas, ¿cuál es el alcance de esto, de la entrevista? ¿Es una declaración bajo juramento de decir verdad? ¿Es una entrevista grupal? O sea, que me explique un poco la naturaleza jurídica, si se quiere, de esta expresión entrevista que usan muchos ustedes en el MPA. Bueno, también justamente con el cambio de sistema se desformalizó la investigación penal preparatoria. Esto implica que muchas cosas que antes eran impensadas, ahora para tener un mayor dinamismo se realizan de una manera diversa. La entrevista en sí no tiene una formalidad, tanto en el MPA como cuando se le delega a alguna fuerza auxiliar. O sea, se documenta por escrito normalmente, pero no se le presta o no se le pone en conocimiento de las falsedades, de las penalidades del falso testimonio, ni se le toma juramento, porque el criterio que se está siguiendo mayormente es que el falso testimonio es el que se da en juicio. Las entrevistas anteriores solo sirven para evidenciar contradicciones, eventualmente en un debate oral y público. Bien, usted como jefe, porque no es una medida que haya despachado usted, pero usted como jefe, ¿estaba al tanto, recuerda haber estado al tanto de un oficio que enderezó el doctor Aponovich a Asuntos Internos, entre tantos, pero puntualmente le consulto en uno que tenía que ver con entrevistar a detenidos de la comisaría séptima? Sí, estuve al tanto. ¿Está al tanto de ese? Sí. ¿Y estuvo al tanto en su momento de la respuesta que acompañó a Asuntos Internos a esa medida que ustedes le requirieron? Lo que yo recuerdo es que no había arrojado ningún dato de interés. Bien, ¿a usted como jefe de esa unidad le satisfizo la respuesta que Asuntos Internos en su momento brindó a ese requerimiento?
No recuerdo haber visto la contestación, sí recuerdo, no sé si con el fiscal Aponovic o con Leandro Trangoni hablamos del tema, de que no había arrojado novedades, o sea, no se profundizó esa cuestión. Bien, lo consulto, le pregunto, mejor dicho, si el día 28 de octubre del año 2014 se comunicó con usted. Primero le pregunto si usted conoce al señor Diego Rodríguez, funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Si mal no recuerdo, cuando asumió Nadia Schuchman en el área de la Secretaría de Control, no sé cómo se llama ahora, hubo una reunión y me parece que estuvo el doctor Diego Rodríguez, pero no estoy seguro si era él o era otra persona. Una sola reunión. Sí, estoy al tanto de sus funciones, pero no más que si era esa persona que estuvo esa vez en la reunión con Nadia Schuchman, lo vi una sola vez. Bien, ¿usted recuerda si en fecha 28 de octubre del año 2014 el doctor Rodríguez se comunicó con usted de modo telefónico? No, estoy seguro que no se comunicó. Bien. Ni en ese momento ni en otro momento. No. Yo, de hecho, nunca tuve el teléfono de él. No. Bien. Usted como jefe de la unidad, en fecha 28 de octubre o en fecha inminentemente posterior, pero ahí en ese rango de tiempo, ¿tuvo conocimiento de parte del doctor Aponovic o del doctor Trangoni de la existencia de un detenido o dos detenidos en la comisaría séptima que afirmaban que Casco había sido salvajemente golpeado en el interior de esa dependencia? ¿En octubre del 2014? El 28, sí, a partir del 28 de octubre del 2014. ¿Usted obtuvo esa información? ¿Le llegó a partir de Aponovic o de Trangoni o por el doctor Rodríguez esta información? ¿Usted barajó esta información? No. Sí recuerdo haber visto alguna noticia periodística mucho tiempo después que hablaban de ese tema, pero nunca en ese año, en el 2014, no. A usted como jefe de esta unidad, ¿no? Y con esta información, ¿no? Que usted dice que, bueno, que mucho tiempo después periodísticamente se enteró, ¿le parece, en función de su experticia, una información de calibre, de importancia, de quilate? No sé si me expreso claramente lo que le quiero preguntar. Sí. Y obviamente que si hubiese tenido conocimiento de alguna situación por el estilo, lo primero que hubiese gestionado ante el Ministerio de Seguridad es que a las personas que aportaban esos datos, trasladarlo de manera urgente de dependencia de orden público, que en ese momento todavía había bastantes presos en comisarías, al servicio penitenciario y con los resguardos del caso. O sea, usted me dice que si hubiese obtenido esta información, si esta información hubiese llegado por algún carril, usted hubiese resguardado la integridad de estos detenidos en otro ámbito carcelario. Eso y obvio, porque eso, o sea, unos testigos que tienen conocimiento que agredieron a otra persona que después aparece fallecida, lo mínimo que hay que hacer es sacarlo de esa comisaría. Bien, y que usted no haya hecho eso demuestra claramente que nunca esa información fue canalizada al MPA. No, cuando yo le digo que vi noticia y demás, ya ni siquiera la causa estaba dentro de la fiscalía, o sea, se había ido hacía mucho tiempo. Reafirmo nada más. Bien, no más preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias, doctor. La Fiscalía, querella. Sí, una línea con... Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Cuando se hace la dirigencia de mandar a las personas a estas de asuntos internos, usted hizo mención a los buenos antecedentes, no sé si lo escuché mal, mencionó de las condenas que habían obtenido, no los casos que habían obtenido, no lo entendí bien.
No, que Asuntos Internos era una dependencia con mucho prestigio, que trabajaba de una manera prolija. De condena no hablé. No. ¿Y en ese prestigio? No, a lo mejor de ahí viene la confusión. Yo lo que dije que también otra dependencia policial con la que se podría haber hecho esta medida es División Judicial, pero hubo una cuestión de una brigada que había dentro de esa de División Judicial que estaban sospechados de haber cometido ilícitos y de hecho gente de esa unidad dentro de División Judicial terminó condenado. Entonces me parecía que no era adecuado porque estaba justamente controvertida esa unidad por ese tema y no había otra dependencia dentro de la provincia para que investigue y me dé garantías que Asuntos Internos en ese momento. En el 2014, en el contexto que estamos hablando, que recién se iniciaba el nuevo sistema, que no había mucha colaboración de las dependencias policiales y demás. En línea con las preguntas del doctor Krupnik recién en cuanto a esa información relevante que debían recabar o realizar las entrevistas. Sí. ¿Cuál era la hipótesis de la causa o, digamos, la hipótesis del hecho que tenían a ese momento ustedes cuando mandan a las personas de Asuntos Internos? No, la principal hipótesis es que esa persona había estado en la dependencia, que se había retirado y bueno, queríamos saber si podía tener alguna información que sea de utilidad justamente para saber a dónde se había dirigido y demás. Bueno, y lo último, en el mismo sentido con esta pregunta de esta información de relevancia, en la hipótesis de haber tomado conocimiento la gente de Asuntos Internos, usted habló de una medida de apartar o sacar a los detenidos de esa comisaría, ¿qué deberían haber hecho en ese momento de tomar conocimiento cuando está declarando en esas entrevistas algún detenido de que hubieran algún tipo de tormentos a alguna persona detenida o a la que estaban preguntando? ¿Cuál hubiera sido el comportamiento debido? Informarlo de manera inmediata a la Fiscalía. Está bien. Muchas gracias. Buenos días, doctor Dalmau. Buenos días. Guillermo Campana, de una de las querellas. Le consulto, porque no lo alcancé a escuchar, usted dijo que conocía a alguna de las personas imputadas de otra función. Sí, es correcto. ¿De qué función? Yo, previo a ser fiscal, trabajé dentro de la Policía de la Provincia de Santa Fe en sumarios administrativos y en Asuntos Internos. O sea, algunos los conocía de Asuntos Internos, de haber trabajado juntos. Bien. Y cuando usted refiere que las investigaciones de Asuntos Internos las califica como prolijas y exhaustivas, ¿a qué se refiere con exhaustivas? Bueno, que se documentaban y se seguían todas las líneas posibles, que si había que realizar alguna medida se proponía. En su momento, cuando estuve yo, se trabajaba con los jueces de instrucción, mayormente. Bueno, nunca hubo quejas, hasta donde yo sé, de algún magistrado por deficiencias en la tramitación de los sumarios. Y usted refirió también que dijo trajeron algunas hipótesis. ¿Recuerda cuáles eran esas hipótesis? Sí, una se terminó descartando en forma inmediata, pero habían recibido, si mal no recuerdo, pues ya le digo, yo tenía una cantidad importante de causas y las que trabajaban otros fiscales, más que nada, por ahí me informaban cosas puntuales y analizábamos medidas, pero lo que recuerdo es que había llegado una versión de una persona que, si mal no recuerdo, le habían dado ropa o alguna cuestión similar, y se buscaron las filmaciones de esta persona, se analizó y se descartó que fuese casco, pero bueno, fueron diligentes en tomar las entrevistas, en investigar también esa hipótesis. Uh-huh. ¿Usted recuerda cómo se originó esa hipótesis?
Si mal no ¿Quién dio recuerdo, cuenta de esa persona que supuestamente habían observado en en una iglesia, perdón? lo que creo que, o sea, no lo recuerdo exactamente, pero me parece que la persona que le dio la ropa pensó que podía ser Casco, si mal no recuerdo. Como ya digo, no llevaba yo la causa, sino era una cuestión para que usted se dé y tome de dimensión. En ese momento el ingreso de causa que teníamos era superior a las 1000 anuales cada fiscal. Entonces, por ahí, dentro de esta unidad, estaba yo a cargo y aparte había 2 fiscales adjuntos y una tercer fiscal que tuvo licencia psiquiátrica y tuvimos que repartir las causas. Entonces, por ahí no le quiero decir una inexactitud, pero creo que la misma persona que le suministró ropa o algo se comunicó el caso y lo fueron a entrevistar. Bien, y lo último, que no sé si lo escuché bien, usted dijo no había mucha colaboración de las dependencias policiales. En el 2014 sí, realmente lo que yo notaba, que los sumarios llegaban, digamos, por ahí una denuncia, hacían una denuncia por un caso a veces de cierta gravedad y venía la denuncia pelada, sin tomar testimonio, sin hacer relevamiento de cámaras, como que se esperaba todo que tuviera una orden de la Fiscalía. En las comisarías se trabajaba de esa manera. Muy bien, gracias. Sí, ¿con qué personas trabajó ustedes que están imputadas acá en asuntos internos? Personalmente, en la misma oficina, con ninguno, pero no sé si en este momento está entre los imputados. Si lo estuvo Candia, fue jefe mío, porque fue delegado de Asuntos Internos de la zona sur, y yo era jefe de investigaciones patrimoniales. Pieroni trabajó junto conmigo. Álvarez trabajó conmigo en sumario administrativo y en asuntos internos. Diego Álvarez. Diego Álvarez. Pablo Ciscaro trabajó en asuntos internos un tiempo cuando estuve yo, no en la misma oficina, tenía un montón de dependencias de asuntos internos. Escobar creo que llegó a trabajar conmigo. Hubo mucha gente que llegó en el último año y después se fue, que no estoy seguro, pero creo que coincidió en algún periodo también. Está bien. De los que me nombraron. Sí, muchas gracias. No. La querella y defensa por suma, ¿alguna pregunta más? Doctora Alardón, adelante. Buenos días. Sí, doctor. Sí, hola doctor Dalmau, buen día. Buenas tardes en realidad. Soy la doctora Lardón de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Le voy a hacer nada más 2 preguntas. Usted dijo que antes de ser fiscal usted trabajó en asuntos internos. ¿Cuál es la función Asuntos específica internos que investiga realiza principalmente asuntos delitos donde el internos? personal ¿Qué policial investiga? se encuentra imputado. Y usted dijo que tenía 2 opciones, eso lo entendí, para poder elegir, digamos, en esta investigación, y en una la descartó Sí, por una cuestión que ya dijo sigue de existiendo que estaban... una división que se no, llama ¿me lo División puede Judicial, explicar a eso? Porque que está no... dentro de la Unidad Regional 2, Asuntos Internos, dependía en ese momento de la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que sigue en la misma estructura, o sea que está fuera no solo de la Unidad Regional 2, sino no depende, digamos, funcionalmente de la policía, sino tiene una dependencia directa política. Y la otra era División Judicial, que en un momento había también sido una división con mucho prestigio, pero en esa época estaba muy cuestionada una brigada que había dentro de la División Judicial, que no recuerdo si ya se había disuelto, pero no me pareció adecuado. Tampoco consideré que tenía los medios suficientes para investigar este caso. Me pareció que las mejores posibilidades de lograr la resolución estarían dadas por asuntos internos. Lo vi de ese modo porque yo también, al haber trabajado ahí, tenía conocimiento que realmente se
se ponía mucho énfasis en las investigaciones. Y le hago una pregunta. Usted habló de que realizaba muy buena gestión, muy buenas investigaciones. Sí, ¿Se ha llegaban habido, por ejemplo, realmente a en lo sanciones personal, yo disciplinarias en tenía algún a cargo momento, a lo que eran resultados? investigaciones patrimoniales por enriquecimiento ilícito. De esas causas, como para tener noción, en la provincia de Santa Fe no había ninguna condena por enriquecimiento ilícito previo a la confección de esta unidad, la creación de esta unidad dentro de asuntos internos, y ya a lo mejor parece exiguo el número, pero bueno, hubo 3 funcionarios en investigaciones que participé yo que fueron llevados a juicio y 2 de ellos resultaron condenados por enriquecimiento ilícito. También ha habido otras cuestiones donde entiendo que la actuación de asuntos internos fue destacada, pero después no tuvo un correlato judicial. Una fue en la disolución de la sección moralidad pública, que estaba sospechada de participar en hechos de corrupción y demás. Asunto Interno en ese momento tuvo una actuación destacada. Después la causa judicialmente no prosperó, pero entiendo que fue adecuada la intervención, y en muchos casos yo estaba en una parte, digamos, acotada, que era investigaciones patrimoniales, pero por lo que yo veía había muchos casos que sí, que habían tenido un correlato en hechos, digamos, importantes, ¿sí? ¿Cómo? ¿Y en No la escuché, apremios perdón. ilegales ha habido alguna investigación que haya dado un resultado? En apremios ilegales, usted me habló de investigaciones por De apremios, enriquecimiento ilícito. ¿Usted conoce respecto a alguna cuestión de sí. apremios ilegales? ¿O usted lo tuvo en sus manos esa investigación en Le ese momento, digo, mi área era cuando investigaciones usted trabajaba patrimoniales. en Yo asuntos estaba como jefe internos? de investigaciones patrimoniales, no tenía causas de apremio. No, la verdad que puntual eso no. Sí sé que han tenido investigaciones. ¿Cómo fue el trámite judicial? Lo desconozco, porque ya le digo, yo por ejemplo, por las de enriquecimiento ilícito, tomé conocimiento porque me citaron como testigo, y después me interioricé para ver cómo había tenido la resolución. De las otras causas en las que no participé, no desconozco cuál fue el trámite judicial. Sí sé que hubo investigaciones de asuntos internos por apremios ilegales que fueron delegadas por la justicia de instrucción. Eso se hacía dentro de la división investigaciones judiciales y administrativas. Presidente, Sí, adelante, doctor. gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Dalmau. Buenas tardes. Recién mencionó, ante la pregunta de la colega por Zoom, algo así como que en aquel momento Asuntos Internos dependía de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Es así? ¿Me puede corregir? Sí, es así. Bien. ¿Recuerda quién estaba a cargo de esa Secretaría de Seguridad Pública al 2014? No, en este momento no recuerdo. No recuerda. También mencionó que había cuestiones políticas, dijo recién. No, lo que dije es que no dependía de la unidad regional 2, sino directamente, o sea, tenían, digamos, una autoridad política que era el secretario de Seguridad Pública. Ajá. O sea que el secretario de Seguridad Pública era un cargo político y que estaba por encima de asuntos internos, algo así. Claro. O sea, no tenía una dependencia operativa de la policía. Bien. Era como una unidad, digamos, que dependía directamente de la Secretaría de Seguridad Pública. Un segundito. Solo en lo administrativo dependía del jefe de policía en lo que tenía que ver con licencias y demás. Pero las investigaciones que hacía Asuntos Internos no las comunicaba al jefe de policía, digamos, solamente respondía a la autoridad política. Si yo le menciono un nombre, ¿usted podría llegar a recordar a ese secretario de Seguridad Pública? Calculo que sí, porque todos los que tuvieron ese cargo, me parece que no me acuerdo justo que estaban en el 2014, pero... Pido permiso al señor presidente para Adelante. nombrar. ¿Ignacio del Vecchio puede ser? Ah, sí. Sí, también fue presidente del Colegio de Abogados. Sí. O sea que Ignacio del Vecchio era quien tenía el cargo político como secretario de Seguridad Pública en ese momento. Entonces, ¿sabe o tiene usted conocimiento si existió en ese momento alguna interna política entre el llamado Gannon e Ignacio del Vecchio?
Solamente por los medios, he visto publicaciones así, pero no. Ninguna otra referencia. No. Bueno, nada más, señor presidente, sí voy a pedir que se le exhiba una documental que es de Fojas 456. ¿Me permite, señor presidente, hacer una preguntita mientras tanto? Sí, adelante. 456. Doctor Dalmau, buenos días. Martín Gesino es mi nombre, soy defensor oficial. Apelo a sus recuerdos de asuntos internos. Puede ser que funcionaba en la época en la que usted trabajó allí, también en calle Catamarca, Sí, Catamarca 1326. un edificio grande, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Recuerda en cuántas divisiones o reparticiones estaba subdividida asuntos internos? Usted ya nos dijo que estaba en control, en investigación patrimonial. Sí. ¿Recuerda algunas más? Sí, bueno, había una oficina de control de gestión donde se cargaban, digamos, todas las causas que tenía el personal policial. Normalmente tenían una... Los nombres nomás, Ah, no, bueno. no tanto detalle. Bueno, control de gestión, la División de Investigaciones Judiciales y Administrativas. Había un área que tenía más que nada delitos federales, no recuerdo el nombre, pero bueno, tenía más que nada investigaciones de delitos federales. Estaba asesoría letrada. Y ¿Estaba qué? Asesoría letrada, Ah. de asesoría letrada yo también fui subjefe. Y había una oficina de prensa. Puede ser también... Después había otra oficina de inspecciones, que bueno, es más que nada lo que hacían era controlar móviles, comisarías, fijarse, por ejemplo, un tema que era de constante preocupación dentro de asuntos internos, es que estuvieran al día los libros de guardia, porque generalmente por ahí si se cometía alguna maniobra ilícita dentro de una dependencia, como que favorecía el hecho que esté el libro de guardia atrasado para modificar ingresos y demás. Entonces, cuando llegaban, visaban los libros de guardia, controlaban los secuestros, bueno, ese tipo de cuestiones. Ajá. ¿Puede ser también alguna de proyección comunitaria? Proyección comunitaria era esta que le digo que tenía la cuestión que tiene que ver con delitos federales. Bien. Es la misma entonces. ¿Y logística, por ejemplo? Bueno, sí, esas eran cuestiones más que tenían que ver con el desenvolvimiento propio de la dependencia, pero sí, había una oficina de logística. Y le hago una pregunta. Cada una de estas, ¿cómo son? ¿Secciones, divisiones? ¿Cómo se denominan? Divisiones. Divisiones. Cada una de estas, ¿podía, llegado el caso, reclamar colaboración de otra para una diligencia? Sí, de hecho, por ejemplo, inspecciones lo hacía de manera asidua, y a veces se hacían cuestiones que participaban todas las distintas divisiones. Por ejemplo, se nos había encomendado a nosotros cuando fueron las elecciones provinciales el control de las urnas, el traslado y demás, y dentro de los centros de cómputo que funcionaban en las comisarías, y ahí participó todo Asuntos Internos. Ajá. Bueno, muchas gracias, no tengo más preguntas. Por nada. Vamos a exhibirle entonces. 456. Sí, perdón. Sí, muchas gracias. Gracias. Córrasela ahí. Usted mencionó que el retraso, corríjame si no es así, el retraso en el libro de guardia les permitía realizar algún tipo de irregularidades, mencionó eso. A ver, ¿podría explicar esto un poco en qué consiste esta, genéricamente, ¿no? Como... Sí, generalmente, o sea, si dentro de una comisaría se comete un ilícito, por ejemplo, el tener el libro de guardia retrasado permite, por ejemplo, a alguien que estaba poner como que se había retirado, puede dar lugar a una maniobra de eso. Entonces nuestro interés era controlar, esto no lo hacía yo, como digo, lo hacía inspecciones, pero era controlar que se lleven al día los libros de guardia, justamente para minimizar esas posibilidades. Porque se habían detectado, a veces
Yo no, digo, no era algo que hacía directo, pero se habían detectado cuestiones que se habían adulterado el libro de guardia. Entonces, para evitar esa situación, se hacía eso. Muchas gracias. Bien. ¿Dónde está? Me perdí. Ahora sí vamos. Doctor, ¿está su firma allí? Sí, está mi firma. Gracias. ¿Recuerda el contenido de esa acta, doctor Dalmau? Sí, lo recuerdo. ¿Podría dar alguna especificación? ¿Lo que allí está volcado fue tal cual como sucedió? Si me permite un segundo, lo leo, pero sí recuerdo que cuando lo hice puse lo que sucedió. Pero Bueno, ¿es su letra? sí, desde ya que mi letra. Sí, recuerdo exactamente lo que dice ahí. Le consulto, allí a la señora Roque Casco, ¿se le exhibió uno o más videos de registros fílmicos? Bueno, en ese caso nosotros fuimos primero a la casa de la tía de Casco, la llevamos de ahí al 911 y había varias secuencias, que esto es una tarea que había hecho Asuntos Internos, se había encomendado justamente que miren las cámaras del 911 para ver si había personas con características similares a Casco. Se hizo un paneo de las distintas cámaras y el resultado que habían obtenido se le exhibieron las imágenes. Eran varias secuencias. Lo habían tomado varias cámaras. ¿Recuerda si esos videos o esos registros fílmicos eran a color? Claro, las cámaras del 911 son a color. De noche, por ahí no están muy vivos los colores, pero son cámaras a color. Bien. Nada más, señor presidente. Sí, muchas gracias. Aprovechando, doctor, que tiene el acta allí, ¿a qué video puntualmente se hace referencia en esa acta? Por calles y horario. Fueron, como le digo, varios las imágenes que se le exhibieron, pero lo que dice acá es las filmaciones captadas por la cámara ubicada en Génova y Cordiviola, fecha 8 del 10 del 2014, entre las 3:20 y 3:55. Dice uno solo. Yo recordaba que me pareció que era más de una imagen. Muy bien, muchas gracias. Sí, buenas tardes, doctor Dalmau. Una pregunta. Ahí cuando usted afirma que han visto este video, según su experiencia y conforme la foto que tenía de respaldo, ¿usted piensa que se trata de la misma persona, la del video de la foto que se estaba investigando? Bueno, nosotros teníamos una foto que le habían tomado en la seccional, donde lo que él recuerdo es que tenía algo de mangas largas azul, jean azul, y la particularidad que tenía es que estaba como más bronceada la cara que esta parte del pecho. En el video, cuando nosotros lo vimos por primera vez, nos parecía como que tenía una remera blanca y abajo... o sea, tenía una remera blanca abajo y arriba tenía algo de mangas largas azul. Pero después, viendo esas fotos, vimos esa coincidencia, que parecía que podía ser que estuviera en un color más blanco justamente porque no estaba bronceado. A nosotros, sin conocerlo y nada más, analizando las fotos, si bien era una indumentaria bastante común, porque jean azul
una prenda superior de mangas largas azules es una prenda común, pero en función de todas las características nos parecía que era bastante similar, que de hecho fue lo que también nos dijo la tía que lo conocía. Nos dijo que no podía ni asegurar digamos, ni descartar que fuera, porque sí es cierto que la calidad de imagen de las cámaras del 911, no soy técnico, pero entiendo que para tener un mayor resguardo, porque tienen una duración de un mes, el backup que tiene, a lo mejor resigna algo de nitidez. No se podían ver adecuadamente las facciones, pero sí la indumentaria y la fisonomía era similar a la foto que nosotros habíamos visto de la comisaría. Muchas gracias, doctor. Doctor Hazar, ¿alguna pregunta? Sí, gracias, presidente. Buenos días. Le quería preguntar, señor Dalmau, si tiene presente la instrucción general número 13 del año se 2014, firmada por el doctor de Olazábal. Pero que fue posterior a esto, que tiene que ver con la remisión a la justicia federal de las causas donde se sospecha que hay desaparición forzada de personas. Si mal no recuerdo, justamente surge después de esta causa. Efectivamente, podría explicar Efectivamente, está fechada el 26 de noviembre del año 2014. ¿Usted podría explicar al tribunal básicamente si mal no qué es lo que recuerdo, dice esa era instrucción general? justamente de no discutir la competencia en caso de que se solicite la remisión del legajo a la justicia federal, que se acepte la incompetencia. Básicamente creo que tenía que ver con eso. ¿Cómo interpretó usted en noviembre de 2014, cuando el fiscal general saca esta instrucción, el sentido de esta decisión en virtud de lo que estaba ocurriendo como o lo que había ocurrido decía, inmediatamente antes con este de haber caso? causa donde se discuta la competencia y se pida que se giren las actuaciones a la justicia federal, no se resista, no era una cuestión mía analizar las decisiones del fiscal general, que es el que fija la política criminal del MPA. Doctor Verazartúa, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, no tengo más preguntas. Sí, muchas gracias. Muy pocas. Doctor Dalmau, ¿cómo le va? Verazartúa. En mi apellido soy abogado creyente por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Dos preguntas. La primera, en esto de que había una colaboración entre diferentes áreas de asuntos internos, que usted creo que manifestó a partir de una pregunta de la defensa. ¿A usted le tocó en eso, en esa colaboración entre áreas, trabajar o colaborar en causas que tengan que ver con la investigación de supuestos ya respondió, casos de violencia institucional, de apremios ilegales o cualquier otro de los delitos que incluyen la categoría? Esa sí, ya respondió. ¿Puedo contestar? Contestarlo ya que respondió. ¿Puedo contestar? No, lo que yo entiendo es que no lo respondió con la exactitud que yo le pregunto si en alguna causa puedo participar, si bien estaba en otra área y que no tenía información sobre si después causas que siguieron procedimientos judiciales, que fue lo que respondió. Tenga que ver con apremios ilegales, no recuerdo. Sí, una vez hice una medida y resultó exitosa en una causa donde había se sospechaba que eran personales policiales, que eran empleados policiales que se hacían pasar de la provincia, que se hacían pasar por empleados policiales de la Policía Federal, y habían cometido distintos ilícitos, ingresando ilegalmente a domicilio, presentando órdenes de allanamiento falsa y cometiendo ilícitos contra la propiedad. Y yo en esa causa me pidieron, no había ningún
experto en el manejo nosotros teníamos para hacer photofit, no había ninguno en ese momento, había una víctima que se había presentado para hacer esa medida y yo, por ejemplo, estaba en la oficina y recuerdo haberle hecho el photofit, pero no era de apremios ilegales, eran que después se los pude identificar a los policías y si mal no recuerdo fueron condenados, pero no era de apremios puntualmente, sino eran de gente que se hacía pasar por policías federales y, como digo, fingían allanamientos y cometían ilícitos contra la propiedad. Bien, entonces, bueno, entiendo que es su única experiencia en esta clase de investigaciones, así que no continúo con la pregunta. Otra cuestión solamente, en cuanto a la foto que usted manifestó de Franco Casco que había en el legajo, que usted recién hizo alguna alegación sobre el tema del cuello y demás. Le pregunto, ¿usted recuerda alguna otra cuestión que sea de importancia el rostro, en no. cuanto al rostro de También Franco recuerdo Casco que en esa foto? que tenía... no, del rostro. Si mal no recuerdo, pero era apenas perceptible, tenía algo en el labio. Nosotros... Bien. Esto, ¿Usted cuándo tuvo se activó contacto con esa foto, si lo recuerda? Esto lo recuerdo bastante después de denunciada la desaparición, porque figuraba mal el nombre. Él había, o sea, por un lado estaba el paradero que decía Franco Casco, pero su paso por la dependencia policial, él había firmado con lo que creo que era el nombre de la madre, que era Franco Godoy. Ahí, por lo que me relató el fiscal Apanovich, esto sería como un testimonio de vida, no sé si sigo, pero me dijo que él pidió a salidas alternativas, que era la fiscalía donde había ido por el tipo de hecho que estaba denunciado Franco Godoy, el legajo, y ahí bueno se empezaron a relacionar las causas y en una primera instancia la madre no lo había reconocido y después dio cuenta que sí, que era el hijo, y bueno, ahí fue cuando yo vi la foto al tiempo de eso, ya había pasado un tiempo importante de la desaparición. Bien, y por último, al ver esa, creo que lesión le llamó sobre el labio de Franco Casco, ¿ustedes No, porque sacaron alguna la causa en conjetura sí y tenía que hicieron ver, alguna si mal medida no recuerdo, puntual una para resistencia a la investigar autoridad, sobre ese donde asunto? también el personal que lo había detenido, creo que le habían roto la camisa, y no parecía, o sea, el informe médico no delataba ninguna lesión grave, y era algo que no sabíamos si era previo o no, pero no era algo muy ostensible, era apenas, por lo que recuerdo, apenas que tenía algo en el labio, si mal no recuerdo. No recuerdo O que sea, usted haya vio la tenido foto del alguna labio y se lesión fijaron en constatada. el informe médico Eso, del legajo. ya le digo, no llevaba yo la causa de manera personal, la tenía otro fiscal, pero no recuerdo que haya surgido algún tema de eso. Bien. Y de no haber un informe médico en ese legajo, ¿le hubiese Le hago parecido a lugar usted a la llamativo? posición de la defensa. Realmente es conjetural la respuesta. ¿Cómo? Bueno, ¿puedo responder la objeción, señor No la presidente? puede responder, porque está pidiendo una precisión. ¿Puedo responder la que objeción? no No la escuché por el decir, pero conocimiento igual la interpreto por usted, pero ¿la puedo responder? del testigo. Si quiere hacer una reposición ante el tribunal, no corresponde la reposición. Pero- si quiere reformular la pregunta, Pero si reformúlela. él era el jefe de la unidad. Sí, bueno, claro. Es que es eso. Entiendo está que él resuelto, siendo el doctor. jefe de la unidad, no le estoy pidiendo una conjetura sobre algo que no conoce. Eso es su función, digamos, y su obligación. Bien. Bueno, ¿Alguna otra entonces pregunta?
no tengo posibilidad. Perfecto, entonces no puedo responder la Eso es objeción, todo, no más doctor. preguntas. Muchísimas gracias por su presencia, puede retirarse. ¿Puedo permanecer en la sala? Si la defensa no tiene inconveniente, le queda el último lugar al lado de la doctora Panovich. Y tampoco hay más café ya. Doctor Trangoni. Sí, Franco. ¿Le leyeron las disposiciones del Código Penal sobre falso testimonio antes de ingresar? Así es. Sí. ¿Jura, promete decir verdad de todo lo que supiera y le fuera preguntado? Tome asiento, por favor. Denos su nombre y apellido completo. Leandro Damián Trangoni. DNI número. 22.905.996. ¿Qué función está cumpliendo, doctor, actualmente? Soy secretario de Gestión Administrativa y Procesal en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario. Bien. ¿Le hicieron saber el nombre y apellido de las personas aquí imputadas? Sí, la misma persona que nos leyó los Bien. artículos. Le pregunto si tiene algún vínculo de parentesco, amistad o enemistad con alguno de ellos que le impidan decir la verdad. No, absolutamente ninguno. Bien. El doctor Krunik lo voy a interrogar cuando se integre el tribunal. Sí, perfecto. Gracias, señor presidente. Doctor Trangoni, buen día. Buen día, doctor. Gracias por venir. Lo consulto en primer lugar. ¿Qué función cumplía usted en octubre del año 2014 en la estructura del MPA? El cargo el mismo que tengo actualmente de secretario de Gestión Administrativa y Procesal. En ese momento en particular integraba la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio número 1, cuyo jefe era y es actualmente el doctor Dalmau, y me había incorporado hacía aproximadamente un mes y me había... Para así... No me doy vuelta, ahí está. Exactamente. Está bien, me había incorporado una recién... vez que sabe quién le pregunta, después quede para así queda bien registrado la... Mejor. Gracias. Digo, me había incorporado el mes anterior al Ministerio Público, fui directamente a esa unidad, así lo había decidido el fiscal regional de ese entonces, y me habían asignado como tarea de inicio en la unidad realizar llamadas telefónicas a denunciantes o presuntas víctimas que se acercaban a la fiscalía porque desconocían el paradero de algún familiar, un amigo, un conocido, etcétera. No puedo decir que era una oficina, pero era una tarea específica dentro de esa unidad asignada a una fiscal que ya no está cumpliendo funciones, que tenía a cargo, entre otras investigaciones, los paraderos. Bien, gracias. ¿Usted recuerda una manifestación en la puerta del MPA ocurrida el 28 de octubre del 2014? Una manifestación popular de gente en relación a Franco Casco, lo pongo más en contexto. Sí, claro. No, una manifestación no recuerdo. Gente manifestándose en la puerta de la Fiscalía, a eso me refiero. Con corte de calle. No lo sé. No recuerdo. Sí, por supuesto, sus allegados y incluso gente de algún movimiento territorial o barrial había estado concurriendo a la Fiscalía y preguntando por si conocíamos el paradero o qué es lo que se estaba haciendo, llevando a cabo por el joven. Bien, ¿usted conoce de modo personal, telefónico, institucional, de algún modo, al doctor Diego Rodríguez de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe? Personalmente no, pero hablé un par de veces, sí, con él y con una compañera de él.
Cuando una usted- compañera muchas veces más. Bien, doctor. Cuando usted me dice que habló, me habla en referencia a este tema, el paradero de Franco Casco en octubre del 2014. Sí, habíamos estado en contacto, doctor. Bien. En fecha 28 de octubre del año 2014, ¿usted recuerda una comunicación telefónica del doctor Rodríguez a su persona, haciéndole saber que había receptado el testimonio de un preso que manifestaba que Casco fue salvajemente golpeado en la comisaría séptima? No, ¿Nunca recibió esa comunicación? no de ese tenor, Bien. no. Si usted Tampoco recuerdo la fecha, hablábamos con cierta frecuencia. No recuerdo si con él específicamente, con él 2 veces seguro hablé. Pero no que me hayan comunicado una cosa semejante. Cuando usted dice una cosa semejante es porque le da importancia a esto que le estoy diciendo. Sí, por supuesto. O sea, para usted Más en un momento como ese, sí, sí. A ver, ¿por qué me dice más en un momento como ese? Porque no sabíamos dónde estaba el joven y ya había un montón de gente preocupada, fundamentalmente sus padres, y alguna respuesta había que dar. Les reformulo la pregunta. Si a la pregunta del doctor Krupni le saco salvajemente, ¿la respuesta es la misma? Es decir, que Claro, le hayan porque- comunicado que fue golpeado No. o maltratado. No, porque en no, esa comisión. fíjese que la orientación de la búsqueda del joven era puertas afuera de la dependencia donde habría estado demorado o detenido. No, de ninguna manera. Correcto, perfecto. Usted como secretario de gestión se reporta con el doctor Apanowi y con el doctor Dalmau. Sí, el jefe de la unidad era el doctor Dalmau y Apanovic me daba una mano, digamos, porque creo que el legajo fiscal se había asignado a una compañera que no la recuerdo haber estado presente esos días. Bien. De haber recibido una información así, ¿usted le hubiese transmitido al doctor Apanovic y o al doctor Dalmau? Señor presidente. Sí, sí, absolutamente. Ya está, está, bien, ya- no, pues. ya me respondió, gracias. Bien, ninguna pregunta más. Sí, le paso a Gesino. Gracias, doctor. No, por nada, doctor. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Martín Gesino, soy defensor oficial. Buen día, Usted, doctor. a una pregunta del colega dijo que habló un par de veces con Diego Rodríguez y también aludió a una compañera de ella y agregó con ella muchas veces más o varias veces más. ¿Quién era esta compañera de Diego Rodríguez? El nombre de la compañera es Malena Salinas, pero vale la aclaración y está muy bien la pregunta. Muchas veces más a lo largo de los años en los que yo estuve trabajando el tema de paraderos, no por este caso en particular. Ajá. Perfecto, muchas gracias. Por nada. Adelante, doctor. Sí, doctor, buen día. Buen le hago día. una pregunta. El doctor Rodríguez, Diego Rodríguez, ¿se ha comunicado entre noviembre del año pasado y este noviembre con usted en alguna oportunidad? No, jamás. Nunca más. Gracias. Por nada. ¿La queréis alguna pregunta? Adelante. ¿Qué tal, doctor Trangoni? Buen día. Guillermo Campana, de una de las querellas. ¿Cómo le va? Le consulto, ¿usted recuerda en qué fecha comenzó a intervenir en la búsqueda de este paradero? Fue unos días después de la denuncia de paradero que hiciera su tía, la tía del joven. Fue unos días después. La denuncia no llegó inmediatamente
En consecuencia no se cargó el legajo ni se asignó la unidad fiscal. Fue unos días después, podría tratarse de mediados del mes de octubre. Muy bien. No. ¿Usted recuerda haber entregado copia de algunas actuaciones a personal de asuntos internos? Si mal no recuerdo, se había convocado a la unidad de asuntos internos o a la dependencia de asuntos internos para que hiciera alguna tarea investigativa, ¿sí?, referida a la localización del joven. No recuerdo si le entregamos copia de actuaciones, seguramente que como un organismo que colaboraba con la Fiscalía, al menos copia de la denuncia y algún testimonio se tendría que haber entregado. Sí, perdón. Bien. ¿Recuerda para esa época quién era el secretario de Control de Fuerzas de Seguridad? ¿Del Ministerio de Seguridad de la provincia? Sí. Sí, Ignacio del Vecchio. Bien. ¿Y usted recuerda si tenía contacto con él? Lo conocí personalmente en la Fiscalía. ¿Y tuvieron algún contacto en relación a esta causa? ¿O algún intercambio, alguna vinculación? ¿Recuerda? Estaba al tanto de la investigación y seguramente personal a cargo de él prestó colaboración para la búsqueda o para el pedido de cámaras. Sí, me acuerdo de él, lo conocí personalmente, creo, por esos días. Bien. ¿Y recuerda quién era este personal a cargo de él? No. Bien. Cuando digo personal, podría no ser personal policial o personal político, no lo tengo presente. Estaban a cargo de él como secretario de control. Bien. De parte nuestra, ¿alguna exhibición? No sé si también la defensa va a hacer alguna exhibición. Si no, nosotros vamos a proponerla. Antes de la exhibición, las querellas o defensa que están por Zoom, ¿alguna pregunta? No. Adelante, doctor, ¿qué pieza procesal quiere exhibir? Fojas 81 y 82. Sí. No sé qué sería. Son anotaciones del doctor donde quiero ver si está su firma y si la reconoce. Adelante. ¿Está su firma, doctor, allí? Sí, absolutamente. Sí, es mi firma. Sí, bien. Es mi firma. Le pregunto, entonces, aquí. Fojas 82. ¿Paso? Sí. Ahí manifiesta que se hace entrega copia del legajo. Hay un número de legajo. Sí. Ese número de legajo, ¿usted nos puede indicar a qué se refiere? ¿A qué legajo se estaría refiriendo? Si recuerda. No, el número no, pero sin duda es el de la averiguación del paradero del joven. Y está incompleto, porque en realidad es un clave única de identificación judicial que comienza con 21-0 y en esa época era 6. O sea que el completo seguramente era 210611. Para que el tribunal entienda, disculpe. Sí. La entrega de qué documentación a quién. De copia del legajo, lo que había colectado hasta ese momento, aclaro, y bueno, creo que no hace falta, el legajo de investigación en el Ministerio Público de la Acusación, una carpeta con papeles de estas características, una comunicación telefónica, un llamado, alguna cuestión de relevancia que se va colectando. Seguramente eso es lo que entregamos, lo obtenido hasta ese momento. ¿Y a quién se lo entregan según esa nota? Aquí a
a la Secretaría de Control a través de la Dirección de Asuntos Internos, Zona Sur, en cabeza de Aníbal Candia, es lo que dice. ¿Me permite, siguiendo esa línea, y a quién más se le entrega copia? El escrito firmado por mí dice: asimismo se hace constar que se mantienen comunicaciones diarias con la Secretaría de Derechos Humanos Zona Sur a través de los abogados, los que mencionamos anteriormente, Diego Rodríguez y Malena Salinas, aunque Malena creo que no era abogada, quienes han realizado averiguaciones tendientes a dar con el paradero de Franco Ezequiel Casco, resultando hasta el momento negativas. Gracias. Perdón, pero porque le preguntaron si se le entrega copias. ¿No se le entrega copias a esa? Las copias, ¿a quién se le entregan? Las copias del legado. De acuerdo a lo que dice aquí, a la Secretaría de Control. Ah, bien. Sí, sí. Fojas 84. No sé si... Sí. Hay un intercambio de correos electrónicos, no sé si es lo mismo que tengo yo. Lo tengo, ¿Sí? lo tengo. Sí, sí, lo veo. Lo veo. Bien. ¿Figura el correo electrónico suyo? Sí, el correo electrónico oficial. Trango. Sí, sí. Bien, ¿y con quién eran esos intercambios de comunicaciones? A ver. De la Secretaría de Control me lo envían a mí, con copia a otras personas. ¿Correcto? ¿Me puede nombrar a esas personas? Sí. Bueno, a mí, Aníbal Candia, Lucas Peirone, Nacho dice, Ignacio del Vecchio. ¿Sí? Bien. Allí es mencionada también una persona de nombre José Alcácer. ¿Usted sabe si también se desempeñaba como colaborador de la Secretaría de Control? Trabajaba con Ignacio del Vecchio. Creo que tenía un cargo político o de asistente técnico. No veo acá el nombre, pero sí, lo recuerdo. Bien, muchas gracias. ¿Me alcanza si me entero de qué se trata? ¿Puede ser una preguntita más, señor presidente? Si usted lo quiere. Muchas Se gracias. autoriza. Doctor Tranconi, ¿recuerda en algún momento haber recibido a la mamá de Franco Casco? Sí, lo recuerdo, doctor. ¿Recuerda la fecha o más o menos cuándo? Yo creo que cuando llegó la señora, hacía unos días que no se sabía el paradero del joven. Porque además no vivían acá, eran de otra localidad, así que Ajá. seguramente vino unos días después. Bueno, y pero sí la recuerdo perfectamente, verla en el pasillo de la fiscalía. Sí. En el pasillo. ¿Estaba sola o estaba acompañada por alguien? Yo no sé si esa fue la primera vez que fue. Si lo hizo, recuerdo a un joven con el cual después nos vimos un par de veces más. Yo no sé si era del movimiento Evita o de alguna facción política que la acompañaba, de nombre Lucas. Pero no recuerdo si esa fue la única vez que la señora vino, y si vino, creo que estaba acompañada al menos de ese joven que podíamos decir era el vocero, la acompañaba. Ajá. ¿Recuerda el apellido de Lucas? Lucas Vilna me suena. Vilca, gracias. Vilna, como si fuese Vilma, pero Vilna. No lo sabría escribir, pero creo que con B corta. ¿Alguna otra pregunta para el testigo? No, muchas gracias. Las defensas, fiscalía, querella. Eso es todo, doctor. Su testimonio ha terminado. Muchísimas gracias a ustedes. Por retirarse.
¿Puede ser que en vez de Vilna sea Vilca, B corta y doble L sea? No me responde fiscal, responde el testigo. Sí, podría ser. Sí, podría ser, doctor. ¿Puede ser que le haya dejado el teléfono a usted, esa persona, ese Lucas Vilca? Sí, podría ser, sí. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí no tengo más preguntas. ¿Ahora sí? Bueno, vaya, buenas doctor. tardes. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Próxima audiencia. No, que yo sepa, no. Señor presidente, la próxima audiencia está programada para el próximo jueves 10 de noviembre y todavía no tenemos listado de testigos para esa audiencia. Bien, porque no lo preparamos, porque las partes tienen que aclarar quiénes son, ¿por qué? Porque tenemos los que no encontramos Mi relator se está haciendo cargo de la responsabilidad. Ya se le hará saber entonces a las defensas y a la querella en el transcurso de la semana quiénes son. ¿Arreglaron todo? Eso es todo entonces. No, dubitativo no. Yo le explico lo que me pasa, señor presidente. Tenía una duda en cuanto a la oportunidad procesal del planteo, pero bueno, mis colegas me dicen que lo enderece ahora, así que voy a hacer caso. Usted, en todo caso, el tribunal decidirá. Yo, en lo particular, entiendo que, habiendo declarado el doctor Apanowicz, el doctor Trangoni y el doctor Dalmau, con la solvencia que lo han hecho en esta audiencia, estamos ante dos posibilidades. O el doctor Diego Rodríguez en esta audiencia y frente a este tribunal cometió el delito de falso testimonio agravado, o el doctor Rodríguez efectivamente obtuvo la información que dice que obtuvo y no la transmitió. Para cualquiera de los dos casos estamos frente a un delito. Lo que yo voy a pedir, ahí viene mi duda procesal, es la remisión de las partes pertinentes de la declaración de Rodríguez más la declaración de los señores fiscales al juzgado de instrucción en turno y a la Fiscalía en turno para que se inicie la investigación correspondiente, porque me parece que estamos frente a un delito, no, estoy convencido que estamos frente a un delito de acción pública. La duda procesal era si hacerlo ahora o en el alegato, ya lo hice ahora. Gracias. Señor presidente. Sí, lo escucho. Más allá de que hoy fuimos testigos de varias oposiciones a preguntas hipotéticas que luego fueron hechas por la defensa, en su momento hubo también una manifestación por parte de los defensores en relación a la Fiscalía de una extracción de testimonio sobre la posibilidad de un testigo que había mentido y que dijeron todos que se tenía que diferir para el final del juicio ese planteo. Así que sé que no me corrió vista, pero quisiera hacer esta manifestación. Iba a correr vista, sí. Pero no, bien, si me permite, señor presidente, tengo una respuesta para ese planteo. Lo vamos a resolver en los alegatos. Ya sentamos un precedente, vamos a ser coherentes, así que no vamos a cambiar. Record.